Todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Les agradecemos desde La Cosecha su presencia. Pues para nosotros este espacio de homenaje, de encuentro con Berta Cáceres es muy importante. Lo hicimos también a raíz de los 10 años del golpe de Estado en Honduras, pero también en la celebración de la vida a Berta con este libro, que es Las Revoluciones de Berta, que son conversaciones con Claudia Corol, compañera argentina, militante de la educación popular y del feminismo latinoamericano. Sentimos que es una muy buena oportunidad para conocer a esta luchadora hondureña que pues le ha dado mucha vida a Centroamérica y que el 2 de marzo de 2016 fue asesinada, y que creemos que pues en la exigencia de memoria y justicia para ella pues es también encontrarnos con ella también en su trabajo, en su lucha y, como dice el libro, en sus revoluciones. Estamos a 10 años de ese fatídico golpe de Estado que no fue tan difundido en muchos de los lugares. Mucha gente no sabe que hubo un golpe de Estado en Honduras y pensamos que es importante recordar y entender lo que sucedió en Honduras. Entonces, bueno, vamos a hacer un par de lecturas de la voz de Berta Cáceres. Vamos a tener también una intervención del compañero Gustavo Castro de Otros Mundos. Pero queremos empezar con una pequeña proyección que nos mostrará como las imágenes de ese 28 de junio, pero también de cómo fue la lucha, cuál fue la resistencia del pueblo hondureño. Pues le damos la palabra al compañero Gustavo Castro de Otros Mundos. Buenas tardes a todas y a todos. Pues me pidió Oscar que si podía platicar un poco como del contexto después del golpe, pero también me gustaría hablar un poco del contexto previo para entender un poco más de lo que pasó y también los acontecimientos que después del asesinato de Bertita. Sabemos que Honduras siempre ha sido un país caracterizado por golpes militares. Recordemos que cuando se dio el conflicto armado en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, con toda la presencia de las guerrillas en la región, Honduras se convirtió en un territorio de Estados Unidos con una invasión militar, con una base militar de Palmerola que es gigantesca, y Honduras se convirtió entonces en el centro de operaciones de contrainsurgencia en contra de las tres procesos revolucionarios en Centroamérica. Por un lado la ORNG, el Frente y también el FMLN, y era base de torturas, de entrenamiento también contrainsurgente para El Salvador y para los tres países básicamente. En ese contexto también del gobierno norteamericano, a partir de 1998 por ahí, Honduras empieza una vorágine de firma de tratados de libre comercio. Actualmente tiene tratados como con 60 países para privatizar absolutamente todos los territorios, minas, represas, etc. Y en estos años, a principios de la década del 2000, pues empieza a generarse muchos cambios constitucionales. Se aprueban muchas leyes de privatización en el país, y si ustedes recuerdan es cuando en la década del 2000 inician, pues no solamente en la región mesoamericana, sino en todo el continente, aquella campaña contra el ALCA. Cuando después del Foro Social Mundial se decide los movimientos sociales lanzar una estrategia común y colectiva contra el área de libre comercio de las Américas. Y fue una movilización impresionante. Y yo creo que ahí el caso del COPIN y también de Berta tuvo muchísima presencia en los movimientos y en los procesos que en la década del 2000 se gestaron.
Aquí llegaron a San Cristóbal los compañeros y compañeras del Copín y Bertita cuando construimos la COMPA, que fue la Convergencia de Movimiento de los Pueblos de las Américas. Después aquí también hicimos el primer encuentro hemisférico contra la militarización, aquí en la ciudad, y vinieron gente de toda América Latina. La Semana por la Diversidad Biológica y Cultural, en un encuentro gigantesco que hicimos ahí en el río Sumacinta, en la frontera con Guatemala, más bien del lado guatemalteco, que fue el encuentro mesoamericano contra las represas. Es la década del principio del 2000, del 2006, 2007, cuando se gestan muchos procesos donde el Copín pues empieza a generar una movilización social en su país y una articulación muy fuerte con los movimientos en toda la región. Es el contexto en que nace el ALBA, el contexto de Chávez, de Evo y de muchos gobiernos progresistas en el continente, que de alguna manera todo este proceso, que también termina con la famosa derrota del ALCA en el 2006, cuando al fin el gobierno de Estados Unidos se da por vencido y dice no puedo. También el gobierno de Brasil, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Bolivia dicen no avanzamos en el área de libre comercio de las Américas. Y año con año se llevaban a cabo los encuentros hemisféricos contra el ALCA en Cuba. La presencia de Honduras y del Copín siempre era muy fuerte, obviamente de Bertita y sus compañeros y compañeras. Es ese contexto por el cual llega Zelaya al poder en 2006. Un contexto de mucha movilización, un contexto de mucha esperanza en que se podrían generar otros gobiernos distintos como los que se estaban sucediendo en otras partes del continente, y eso es la victoria de Zelaya en el 2006. Obviamente Zelaya que propone la cuarta urna, pero además de eso también propone regresar subsidios al campo, propone no privatizar muchos sectores que el FMI y el Banco Mundial presionaban, como en otros países, a que se privatizaran muchos sectores: electricidad, salud, educación, eliminación de subsidios, todas las políticas neoliberales que ya conocemos. Para el 2007, cuando llega, un año después de que llega Zelaya, el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras calculaba que, y esto es un año antes de la crisis del sistema capitalista que se da en 2008, si ustedes recuerdan, que alrededor de 100,000 personas habían abandonado el país, 11 personas por hora. En esa década se calculaban que más de 1.2 millones de hondureños habían huido de su territorio nacional, de las cuales 1.050.000 lo habían hecho hacia los Estados Unidos. La llegada de Zelaya genera una nueva ola de esperanza y también de movilización que obviamente a la oligarquía nacional les preocupó en demasía. No solamente fue la cuarta urna, sino que también fue las promesas de Zelaya de eliminar muchas de las concesiones para actividades extractivas. Y también, saben que se vincula al ALBA, y eso también era fortalecer las alianzas de los gobiernos de izquierda de la región, cosa que Estados Unidos no lo iba a permitir. Para mí es así como todo este show que se armó en Honduras sobre el golpe, diciendo que mismo Zelaya renunció, pues también fue un show de Obama diciendo que se tenía que quedar y que era inconstitucional el golpe, porque en Honduras no se mueve nada si no es con la venia del gobierno de los Estados Unidos. Obviamente cuando llega entonces al poder el presidente Lobo, lo primero que se hizo fue dar cantidad de concesiones mineras que Zelaya iba a prohibir. También concesiones a la oligarquía para la construcción de represas, pero también, por ejemplo, una de las familias más ricas, la familia Facusé, con sus grandes plantaciones de monocultivo de palma de aceite en toda la región del Laguán, lo que ha generado cientos y cientos de asesinatos
contratación también de sicarios para ir despojando a la región y a los pobladores garífonas para ir ampliando el negocio de la palma de aceite. Otra de las familias, Atala, que es la que está involucrada pues en el asesinato de Bertita, la familia Atala al mismo tiempo fueron representantes por parte del gobierno de Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica, en el BCIE. Y entonces cuando este representante, esta familia Atala muy rica, se autopresta a una de sus empresas desde el BCIE a sus propias empresas. La violencia aumenta muchísimo, también incluso con la presencia de las maras. El desplazamiento y también el proceso de éxodo inicia con muchísima fuerza. Para que nos demos una idea, después del golpe se calculaba que cada hora era asesinada una persona. Entre 2000 y 2011 murieron de forma violenta 46.450 personas en Honduras. Y entre el 2010 y el 2013, más de 20.500 personas fueron asesinadas. En estos primeros años después del golpe fueron asesinadas 561.000 personas al mes, entre ellos más de 20 periodistas, más de 10 abogados, 120 ambientalistas, 5 que contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas la misma Berta Cáceres. Bueno, la impunidad y la violencia se disparan de una manera impresionante después del golpe. Y también se aprueban, además de las leyes de privatización, se aprueban la famosa ley para crear las ciudades modelo, lo que aquí le llamamos las zonas económicas especiales, pero es más o menos el mismo esquema de entregarle a las grandes corporaciones extensiones gigantescas, como si fuera una especie de territorio liberado empresarial. Donde no pagan impuestos, pueden tener la divisa que quieran, nadie puede entrar a ese territorio que no sea el que las mismas empresas han controlado, y también incluso se necesitaba pasaporte para poder entrar. Bueno, eso generó un descontento también en Honduras impresionante y también obviamente muchísima movilización. Ante toda esta violencia que se genera después del golpe, reparto de concesiones y de apropiación de territorios, en el 2014 Estados Unidos crea la Alianza Estratégica para la Prosperidad del Triángulo del Norte, o sea, Guatemala, Honduras, El Salvador, un poco también para controlar la llegada y la injerencia de las inversiones chinas y tener la hegemonía de toda esa zona. También con el pretexto de que, dándole supuesto dinero, con eso se iba a detener la migración que se estaba generando hacia los Estados Unidos. Obviamente fueron fondos que fueron destinados a armamentos, a la policía, al aparato represivo. Lo mismo pasó con el Fondo de Eurojusticia. Absurdo, es un fondo que dio la Unión Europea para que Honduras modificara, mejorara la estructura de justicia democrática y de derechos humanos en Honduras. Millones de euros que obviamente el gobierno pues se lo clavó, el gobierno se lo robaron, se invirtió en armas, se invirtió también en más represión, más que fortalecer la estructura democrática y de procuración de justicia y de derechos humanos a la población. En el caso cuando sale el presidente Lobo y en 2014 llega entonces el presidente Orlando, pues bueno, las movilizaciones obviamente continúan con gran fuerza y se da entonces el desfalco de uno de los casos más gigantescos de corrupción en Honduras sobre el sistema de salud. Fue un escándalo impresionante, pero ya era tanta la violencia y tanta la corrupción que la Organización de Estados Americanos genera por primera vez un mecanismo, un aparato para coadyuvar supuestamente contra la corrupción y la impunidad, la famosa MAXI. Esta MAXI, o la misión de apoyo para combatir la corrupción y la impunidad, es la primera vez que se hace en algún país en América Latina, porque ya en el caso de Honduras la corrupción, la violencia era ya escandalosa, ya rebasaba así los niveles de máxima descaro, de robo y de violencia. En
En este contexto en que se lanzan y que se abren todas las concesiones para las empresas mineras y las represas, es que el COPIN inicia esta lucha contra la represa de Aguasarca, que al inicio la estaba financiando el Banco Mundial con una empresa china. La movilización hace que el Banco Mundial diga: yo me voy, con permiso, ahí se ven, los chinos dijeron también, y entonces lo retoma la familia Tala. Compran el proyecto, adquieren muchísimos millones de dólares del banco holandés y del banco finlandés, que, sabiendo la violencia y los muertos que estaba generando esa represa, deciden continuar ese financiamiento. Y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que por cierto tiene oficinas en Tegucigalpa, le da otro préstamo de otros tantos millones de dólares a la familia Tala para este proyecto. Mucho dinero, mucha corrupción de por medio. Después estos bancos se retiran, no el BCI todavía, el banco finlandés y el banco holandés sí, no por virtud propia, sino que es tal la campaña de descrédito y de evidencia de cómo con su dinero están financiando proyectos de muerte que están generando estos asesinatos, que deciden suspenderlo. Pero incluso, mayor descaro, en alguna reunión que tuvimos con Bertita, las hijas de Berta, y con Laura y el equipo de abogados del COPIN en la Ciudad de México, y hablando con el diplomático de la embajada, con el embajador de Finlandia en México, decía: queremos que nos ayuden para hacer una misión que evalúe y entonces poder justificar que por la situación nos retiramos, para pagar menos la demanda que nos va a meter la familia Tala por retirar el crédito del financiamiento acordado en un contrato. Entonces, no era por respeto ni siquiera a los derechos humanos, sino para pagar lo menos posible de la demanda. Pues así son los bancos que se dicen de desarrollo, ya sean europeos, ya sean el BCI, ya sean los que sean. Dinero es dinero y negocio es negocio. Bueno, en esta pues violencia y represión que ha ido generando las políticas y también el control de las familias más ricas, la familia Rosenthal, la familia Facusé, la familia Tala, entre otras, y de la oligarquía y de la derecha en Honduras, pues generando esta corrupción, pobreza, miseria, violencia, más financiamiento para los aparatos represivos por parte del Estado, que eso lanza a un éxodo en octubre del año pasado sin precedentes, en donde es así, masivo, familiar, pues huyendo en la medida en que también no se ven avances en la procuración de justicia. Si el caso de Berta, que fue, o que ha sido y es un caso muy paradigmático y con tanta solidaridad y con tanto ruido internacional, hasta ahorita no hay todavía sentencia a los culpables, es como el techo máximo que se está ahorita negociando por el movimiento social. Si se logra, se sabe que ese es el techo, y que pueden ir entonces las familias más ricas a la cárcel si se les logra vincular a proceso, pero con este descaro de un gobierno tan desacreditado, el peligro es que efectivamente quede en impunidad, y eso es un mensaje también muy peligroso, pues para las mujeres, para el movimiento en Honduras y también para los movimientos sociales en América Latina. Bueno, yo lo dejo aquí para después generar también debate y comentarios de ustedes, y también para darle la palabra a las compañeras. Gracias. Seguir aquí en la Casa Presidencial defendiendo este proceso y paralelamente fortalecer la organización de todo el trabajo a nivel nacional para que el domingo se realice la consulta popular. El presidente Zelaya fue categórico en decir que la consulta va, que no se detiene, y las organizaciones estamos empiladas en esta dinámica. El COPIN planteó hace varios días al presidente que es necesario disolver este Congreso, que ha entrado en ilegalidad total,
y que está violando la Constitución actual, buscando la desestabilización y un posible golpe. Le pedimos al presidente que se pueda instalar la Asamblea Constituyente Nacional, Popular y Democrática. El llamado a la comunidad internacional de pueblos y estados amigos y solidarios es a que se solidaricen con las causas del pueblo hondureño, por este deseo de construir un nuevo país, de repensarlo de tal manera que ya no sean quienes decidan por nosotros los grupos de poder, las transnacionales y los países industrializados que nos están saqueando. Queremos decirles que desde aquí, desde estas tierras de Lempira, Etempica, Morazán, estamos haciendo un llamado muy responsable a la comunidad internacional para que se solidarice de diversas formas, sobre todo dando a conocer la situación, transmitiendo y multiplicando lo que está pasando en Honduras, porque somos un país bastante desconocido en el escenario internacional y estamos en este momento librando una resistencia, una lucha histórica, que le da la posibilidad al pueblo hondureño de conformar un nuevo Estado del pueblo y una nueva Constitución, para dar un paso hacia la refundación de nuestro país en la diversidad, en principios como la dignidad, la soberanía, el respeto a las identidades, a las libertades, respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y negros, de las mujeres, de los jóvenes, de campesinos y campesinas, de todos los sectores rurales y urbanos, y muchas otras iniciativas como principios que han salido del movimiento popular y también de la gente que de forma espontánea está haciendo propuestas. Entonces, nosotros les pedimos que no pierdan el hilo de lo que está pasando y que nos acompañen en esta lucha que es por toda la humanidad. Julio 2009. Llamado de Berta al pueblo hondureño. Hacemos un llamado al pueblo hondureño desde el Frente Nacional contra el Golpe para fortalecer nuestras organizaciones y sumarnos a todas las acciones todos los días, porque debemos saber que cada día que pasa es peligroso para el pueblo hondureño, y no solo para el pueblo hondureño, sino para toda América Latina y el Caribe. No debemos permitir, como pueblo hondureño, que este golpe de Estado se instale, compañeros y compañeras. No podemos permitirlo. Por eso, todos los días y esta semana y las próximas, tenemos que arreciar la movilización y la resistencia. Eso es lo que nos queda. Esto va más allá de la restitución del presidente, va más allá. Es el derecho que tenemos, el pueblo hondureño, a tener un Estado democrático, verdaderamente participativo, donde nosotras y nosotros, los pobres, más del 80% del pueblo hondureño, decidamos sobre los temas estratégicos nacionales. ¿Por qué creen que fue el golpe de Estado? Porque los ricos, los oligarcas, la ultraderecha, con asesoría de la mafia de Miami, la contrarrevolución cubana y venezolana, que están asesorando a estos golpistas, la preocupación de ellos es que el pueblo hondureño podía decidir sobre recursos estratégicos como el agua, el bosque, la tierra, nuestra soberanía, sobre los derechos laborales, el salario mínimo, los derechos de las mujeres, para que sean derechos constitucionales. La autodeterminación de los pueblos indígenas y negros. Tantas cosas que nosotros como pueblo hondureño soñamos, la posibilidad de tener un Estado y una sociedad incluyente, democrática,
con equidad y participación directa. Todo esto lo saben los oligarcas golpistas y por eso es el golpe. Y este golpe de Estado es contra todos los procesos de liberación de nuestro continente. Por eso llamamos al pueblo hondureño. Tenemos esa responsabilidad de revertir esa tendencia agresora de la ultraderecha en este continente. No podemos permitirlo, compañeras y compañeros. Hoy es Honduras, mañana puede ser Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina o Cuba. No podemos permitir que se trunque el sueño de Morazán, de Bolívar, de Visitación Padilla, de Martí, del Che Guevara, de Martin Luther King. Nosotros hacemos un llamado también a la comunidad internacional para que venga aquí, a nuestro país. Hay una situación grave de derechos humanos. Acuérdense que estamos en manos de egresados de la Escuela de las Américas, la Escuela de Asesinos. Compañeros, compañeras, no podemos permitir que este gobierno golpista se instale. Eso tenemos que tenerlo fijo en nuestras conciencias, en nuestra fuerza, en nuestra energía como pueblo hondureño. ¡Viva Honduras! ¡Viva la resistencia del pueblo hondureño! ¡Viva la dignidad del pueblo hondureño! ¡Viva Isis Obeid Murillo! Los que mueren por la vida no se les puede llamar muertos. José Manuel Flores. Y Berta dijo: tenemos que fortalecer más la resistencia, porque nos han golpeado. Hoy fue asesinado un maestro, y la política de terror va a seguir si no nos preparamos de manera coordinada y organizada, fortaleciendo todas las herramientas e instrumentos populares que podemos tener. Por ejemplo, la comunicación, la educación popular de los barrios o en las comunidades. Esto debemos mantenerlo y desarrollarlo. Además de eso, hay que entender que tenemos que organizar formas alternativas de comunicación. Si solo pensamos que ya no está Radio Globo o Canal 36 que nos aglutinaba y nos reunía, estamos fregados. Los pueblos siempre tienen sabiduría para poder desarrollar técnicas de comunicación. Lo vienen haciendo hace miles de años. Yo pienso que es importante generar una estrategia en todos los escenarios posibles. El Frente tiene que tener una visión a largo plazo de lo que queremos como pueblo hondureño. Debemos tejer esta construcción en detalle, esta construcción colectiva, esta propuesta y crear una estrategia, una propuesta concreta de cómo vamos a reaccionar de acuerdo a los diferentes escenarios. Comunicación telefónica con Berta Cáceres desde la puerta de la base militar base militar de Palmerola. Estamos llegando a la entrada principal de la base militar gringa de Palmerola. Hace unos minutos, reprimidos por estas fuerzas represivas del ejército y la policía, nos han lanzado gases lacrimógenos, han golpeado a jóvenes del Copín, nos han venido rodeando por toda la caminata que hemos hecho. No han respetado a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Hay una gran cantidad de cobras, de policías, de ejército. Es lamentable ver el papel del ejército y la policía hondureña, servir totalmente a los intereses gringos. No les ha importado reprimir a jóvenes, a compañeras, a niños, niñas. Estamos aquí muy alegres, en medio de esto, porque no perdemos la alegría. Seguimos luchando. Exigimos que no se apruebe la ley del servicio militar obligatorio, que viene a incrementar el retroceso en el respeto a los derechos humanos, con el uso de jóvenes indígenas para llenar los batallones. Estamos condenando esa política racista, fascista, de usar a los jóvenes indígenas para llenar los batallones.
las compañeras del pueblo Tahuaca denuncian la invasión a los territorios de los pueblos indígenas en la Mosquitia hondureña, donde se han incrementado las bases militares en Caratasca, Mocorón, Puerto Lempira, Guanaja. Han ocupado toda la biosfera Tahuaca, un lugar bellísimo y rico de este país que pertenece al pueblo Tahuaca, al pueblo Misquito, al pueblo Pech, al pueblo Garífuna. También estamos el pueblo Lenca, diciendo presente. Desde acá nos vamos a desplazar frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, y con esto conmemoramos este golpe fatídico, el golpe militar, imperialista, religioso, oligarca contra el pueblo hondureño. También estamos diciendo que estos 2 años han sido de batallas heroicas del pueblo hondureño, que no somos un pueblo acobardado por la represión, que seguimos siendo un pueblo que no tenemos miedo. Las mujeres en la resistencia, Berta. En la resistencia heroica del pueblo hondureño, las mujeres hemos dado un aporte histórico. En COPIN, como organización, nos dimos cuenta que no somos coherentes con ese discurso de justicia, de dignificarnos más, si no asumimos una postura política de lucha antipatriarcal. Venimos con una lucha contra el capitalismo y contra el racismo, pero también con un proceso de autocrítica muy fuerte, muy profunda en nuestra organización, de reflexión, de análisis, de formación. Nos damos cuenta que es imposible estar en este planeta en contra de las injusticias si nosotras y nosotros no le apostamos a desmontar este sistema de muerte que se llama patriarcado. Y esa reflexión interna nos toca muy hondo, porque juega en todo. Juega en las decisiones, en las estructuras, en nuestro lenguaje, en nuestras prácticas, en nuestras visiones. Eso hemos venido analizando desde el debate colectivo, franco, fuerte, energético, pero necesario y profundamente humano. Ninguna pelea por la justicia y por la construcción de un mundo mejor es posible sin la presencia de las mujeres. En la historia de la humanidad siempre han buscado minimizar y hacer invisible a las mujeres, incluso en las organizaciones progresistas. Pero aquí estamos, a la vanguardia de la defensa de Honduras, para defender los derechos de las mujeres, de las comunidades, de nuestro pueblo, que es prácticamente la misma batalla por la justicia y la igualdad. Abrimos la conversación. Queremos que esta conversación nazca también de las dudas, de las preguntas, que aquí hay compañeros que están yendo periódicamente a Honduras, que pueden compartir sobre la realidad hondureña, que pueden compartir también sobre la lucha de Berta, y más que preguntas, pues cosas que les hayan nacido a través de la voz, que agradecemos también a las compañeras que le dieron voz a este libro. Para conocer más de la situación actual, porque no estoy como muy informado, vengo también a informarme, ¿no? Quisiera saber la situación actual y la lucha actual del COPIN como tal, cómo ha continuado desde la muerte de Berta. Creo que ha habido otros ataques, otros asesinatos a otros líderes también del COPIN, si no me equivoco. Eso por un lado, ¿no? Cómo ha continuado la lucha del COPIN. Y por el otro, para el presidente actual, que uno de los grandes miedos, terrores que había era la reelección de Zelaya en aquel momento, y el presidente actual de derecha pues ha sido reelecto, ¿no?
Entonces, como para si alguien quisiera comentar acerca de esa hipocresía que se está viendo, ¿no? Frente a esa situación versus la actual. El presidente actual, Juan Orlando Hernández, ahora está en su segundo periodo ilegítimo, porque es prohibido por la Constitución la reelección. Entonces, este personaje ya venía incluso en la presidencia de Pepe Lobo, que salió después del gobierno de Micheletti, el gobierno del golpe. Hernández ya fue presidente del Congreso. De hecho, él empujó mucho lo de las ciudades modelos, una nueva ley de minería y mucho de la venta de los recursos naturales. Entonces, en las elecciones de 2017, en noviembre o septiembre, noviembre, apareció Toro que va a ganar otro candidato, Salvador Nasralla, que es un comentador de televisión, pero fue un poco la alternativa que puso el Partido Libre, que salió de el Partido Libre se fundó de la Resistencia. Entonces, en este día Nasralla iba ganando, y de hecho ya la gente salieron a la calle para celebrar el triunfo. Y luego cayó el sistema de la computación, y cuando dieron otra vez a conocer cómo va el conteo, ya se estaba reduciendo la distancia entre Hernández y Salvador Nasralla. Y por fin se declaró como ganador Hernández. Y de allá el pueblo hondureño salió a las calles a manifestarse, y sí hubo 2-3 meses donde hubo un montón de bloqueos de calles, carreteras. La costa casi por un mes no se pudo pasar por la carretera por los constantes bloqueos. Pero luego también eso fue también un gran desgaste para la gente y todo eso, y no hubo una respuesta de la comunidad internacional. De la OEA sí salió primero diciendo que se debería de hacer otra vez elecciones, pero luego cambiaron en otro comunicado su declaración diciendo que se debería de hacer otra vez declaraciones en 4 años. Entonces, y sí, los Estados Unidos lo aceptaron y de allá quedó. Y por eso también creo que hay este fenómeno de las caravanas ahora tan masivo, porque la gente ya está muy desesperada, porque estaban ya, después de este fraude, estaban luchando y no hubo ningún resultado, ninguna respuesta de la comunidad internacional. Y sí, y lo que es muy importante de decir de este personaje, Juan Orlando Hernández, también es que hace creo que 3 meses que arrestaron a su hermano en los Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, lo que pasa en Honduras también está muy mezclado el narcotráfico con la política y con los empresarios. Y justo ahora Honduras se encuentra otra vez hay una gran resistencia, que desde finales de abril los maestros y los médicos y las médicas están en huelga. Y eso desde abril se ha generado un gran movimiento, entonces incluso ahora se están sumando muchos otros sectores de la sociedad civil y organizaciones sociales, y la exigencia ahora es más que, aparte de las exigencias de los maestros
Milicos es más que se va Juan Orlando Hernández. En Honduras lo dicen Po. Entonces, y ahora justo la represión está muy fuerte porque ahora el país está completamente militarizado. Los militares están disparando en contra de las manifestaciones con balas vivas y ya hubo varios muertos. Y otra vez no hay una respuesta clara o algo de la comunidad internacional. También sumarle la resistencia y lucha de los estudiantes, que también se están como acuerpando. Pero los estudiantes llevan una pelea desde hace 2 años, año largo, por diferentes aspectos, y pues incluso durante este periodo de luchas llegaron a entrar los gases, cuando siempre las universidades han sido como zonas protegidas, ¿no? Entrar los tanques y las policías dentro de las universidades, con gases y demás. O sea, pues justo por este tipo, pues en este tipo de eventos, ¿no? Pues echar un ojito para Honduras, porque están haciendo un montón de cosas y no se sabe, y los medios, pues ya vimos lo que pasó durante el golpe, ¿no? Todo el día noticias, dibujos animados, que parece muy chistoso, muy ridículo, pero es que así es. O sea, quizá ahorita de forma más sutil, pero ¿cuántas noticias conocemos de Honduras? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, preguntas? En estas conversaciones con Claudia se nota como de repente hay palabras de Berta en Argentina, en Paraguay. O sea, la compañera viajó y eso es muy importante también para hacer eco de la lucha y la resistencia del pueblo hondureño. Y también pues comentar una cosa que es sumamente grave, es que a esos 10 años del golpe de Estado pues lo que se comenta, ¿no? Estas caravanas migrantes que están saliendo por cientos, por miles, y que hoy no podemos cerrar los ojos aquí en Chiapas porque somos como el embudo o el tapón a estas grandes caravanas migrantes que están siendo golpeados. Y tal vez en los siguientes días podemos ver una situación aún más grave por estos centros de detenciones masivos que están en la frontera. Son centros militarizados. Entonces, pues a 10 años del golpe de Estado, pues vemos el reflejo, ¿no? Es la población que tiene que salir. Y obviamente el discurso xenófobo y racista que dice que no deberían de exponer a los niños en estas caravanas, es porque está peor en sus tierras, está peor en sus territorios y están obligados a salir. Entonces no es, yo creo que poner el ojo en cualquiera de las calles aquí en San Cristóbal. Muchos de los compañeros, bueno, hay hondureños, salvadoreños, hay de todos lados, pero es dar la mano en lo posible, porque pues en su trayecto es un grave riesgo el que van caminando, y pues más hacer también la denuncia contra esta militarización que estamos viviendo. Compañeros, alguien que quiera, compañeras, alguien que quiera tomar la palabra. En un contexto en que el gobierno actual, el presidente, el usurpador, diría yo, Orlando Hernández, pues perseguido por todo el pueblo, odiado también por todo el pueblo, pues se mantiene en el poder también con apoyo de Estados Unidos. O sea, si no, ya teniendo incluso a su hermano detenido, ¿no?, por narcotráfico, y es que Honduras es un narcoestado. En ese sentido, va de la mano también de los intereses de Estados Unidos, pero también la Unión Europea tiene muchos intereses ahí. Tiene muchos intereses las empresas alemanas, austriacas, también españolas, sobre la región, sobre las inversiones y sobre muchas de las concesiones. Curiosamente, después precisamente de la reelección ilegítima, ilegal, que generó también muertos y mucha represión contra toda la movilización, pues aún así la Unión Europea, Estados Unidos, México y otros gobiernos le dieron el visto bueno a esta reelección. Entonces
es un descaro de la comunidad internacional, es también una falta de respeto al pueblo hondureño seguir manteniendo un gobierno que está generando tanta violencia, tanta represión, tanta miseria, tanta gente que está saliendo, hermanos y hermanas hondureñas que salen despavoridos ya por grupos de familias, y que la raíz del problema es ahí, ¿no? La intervención norteamericana, la intervención de la misma OEA, que con todo lujo también de cinismo va favoreciendo a este mismo gobierno, donde la Maxi realmente no hace nada, y en este sentido la movilización del pueblo de Honduras es increíble, es realmente heroica. Siento que están también bastante solos, ¿no?, en este proceso también incluso de solidaridad. Yo creo que necesitamos voltear a ver más a Honduras, voltear a ver más también y exigir que realmente las raíces de fondo sean las que se estén atendiendo, entre ellas la injerencia norteamericana, la injerencia también de los intereses corporativos sobre la región, el narcoestado que se está viviendo, y que no se va a solucionar el problema como lo propone el presidente mexicano, regalando dinero para que siembren arbolitos, pensando que con eso la gente se va a quedar en su país y que lo que necesitan es eso. Es absurdo lo que estamos viviendo en Centroamérica, en la región, esta violencia tan fuerte que se está viviendo también incluso en El Salvador y Guatemala, tiene raíces muchísimo más profundas, estructurales, de políticas extractivistas, de narcoestados y también de injerencia de intereses internacionales sobre la región. Y eso es lo que el problema de fondo. No como le hace Estados Unidos diciendo voy a regalar unos cuantos dineros a la región para generen empleo, les dan dinero y obviamente se lo roban y se van más armamentos, cuanti más los arbolitos que se van a regalar. Y yo creo que también el proceso entonces de justicia para el caso de Berta se va a ir, yo creo que alargando en la medida en que el Estado se encuentra ahorita en una crisis de sistema de procuración de justicia y en todas sus estructuras, que no veo yo que se le vaya a dar una solución pronta. Si ustedes saben, el año pasado inició el juicio, en octubre del año pasado, terminó en noviembre, después de muchas anomalías que nos hicieron en el caso para poder y tratar de justificar que ni el COPIN fuera víctima, para tratar de sacarnos a las víctimas del caso, y al final, bueno, pues sí, culparon a 7 de los 8 implicados ese día que entraron a la casa de Berta. 7, la fiscalía dijo queremos cadena perpetua, pero a lo mucho quizás, y es bastante, lo mínimo serían 43 años de prisión por cada uno de ellos, y el gobierno y el tribunal dice pues la sentencia ahí la dicto después, cuál va a ser el castigo. El fallo ya está, el castigo ahí se va a ir alargando, y yo creo que en la medida en que la crisis estructural del país se vaya agudizando, pues ese panorama de lograr esa justicia para el caso de Bertita pues se va a ir postergando. Hay quienes afirman que no más de unas semanas más, no más de 1 o 2 meses, sigue esa intensidad de la movilización, quizás este presidente no dure, quién sabe, es muy difícil vaticinar eso. Yo creo que la oleada también de los mismos hermanos y hermanas hondureñas va a seguir, lamentablemente, y eso también requiere para nosotros un reto muy fuerte de la reacción y de la solidaridad con el pueblo hondureño.